Buenas tardes. Damos comienzo a la sesión 1394 de la Academia Argentina de Letras. Sesión pública de reconocimiento al académico de número Antonio Requeni con motivo de cumplirse el medio siglo de la publicación de su obra Manifestación de Bienes. Asisten José Luis Moure, presidente, Alicia María Zorrilla, vicepresidenta, Norma Carricaburo, secretaria general, Rodolfo Modan, Antonio Requeni, Jorge Cruz, Horacio Regini, Pablo Caballero, Noemí Ula, Abel Pose, Rafael Felipe Oteriño y Santiago Silvestre. Se han recibido saludos y adhesiones de la Fundación Conex, de su presidente Luis Orsijevich, de Nidia Surelevich y Manuel Vendersky, presidenta y secretario de Artistas Premiados Argentinos Alfonsina Storni, de Teresa Bacaro y de María del Mar Estrella. A continuación, el presidente académico José Luis Moure pronunciará las palabras de apertura del acto. El académico Rafael Felipe Oteriño disertará sobre una manifestación de bienes. El académico Santiago Silvestre disertará sobre el poeta desobediente. Y el homenajeado cerrará el acto. Muchas gracias. Buenas tardes. He sabido que en la clasificación de las sesiones de una academia es posible diferenciar entre aquellas que son absolutamente regulares, entre comillas, comunes, algunas más anodinas que otras, algunas interesantes, algunas muy movidas, algunas con debates intensos. Y hay otras como la de hoy que provocan, al menos en mi caso, un placer muy especial. Es la posibilidad de rendir homenaje a uno de sus miembros, que no solamente ha recorrido diversos andariveles de la actividad literaria, del periodismo, de la poesía, sino que es además una extraordinaria persona. Uno piensa que este tipo de cosas no deberían ponerse de relieve, sino que serían esperables a lo mejor en quien ha dedicado su vida esencialmente a la poesía. Pero todos sabemos que eso no es así. Este tipo de características personales, la bonomía, ese sustantivo que entró en nuestra academia recién en la edición del siglo XXI, curiosamente, no estaba allí, era un anglicismo que nosotros habíamos utilizado largamente, es quizá uno de esos sustantivos que definen especialmente las características humanas de Antonio Requeni. Como filólogo me gustaría decir que debería decirse Requeni, como alguna vez él mismo me anticipó que le habían dicho. Es decir, llegó aquí haciéndose pasar por italiano probablemente. Pero en realidad debemos suponer, creo que con cierto grado de certidumbre, que se trata de un sufijo semítico, gentilicio, así como ceutí, como marroquí, y Requeni es un originario de la ciudad de Requena, en Valencia, donde están los antepasados precisamente de Requeni. Es el único paréntesis filológico que puedo hacer. Sí quiero manifestar, y con esto cierro y dejo la palabra a los académicos expertos, mi personal complacencia por poder presidir hoy la academia y decir estas palabras sobre Antonio Requeni, una gran persona y un gran poeta. Muchas gracias. Como fue anunciado recién, yo he titulado mis palabras Una manifestación de bienes. O sea, estoy repitiendo el título del libro que hoy homenajeamos, pero porque entiendo que realmente toda la poesía de Antonio Requeni es una manifestación de bienes, de dotes, de condiciones. Es un plus, un algo que se agrega al mundo y que lo mejora. En el verano de 1967, un jurado de prestigiosos escritores
distinguió el libro Manifestación de Bienes de Antonio Requeni con el premio de la 6ª Fiesta de las Letras de Necochea. Requeni no estaba presente para recibirlo porque en esos días se casaba en Buenos Aires con Virginia, su compañera de toda la vida. Puedo dar fe del beneplácito que produjo aquel premio, ya que me había trasladado a la ciudad balnearia para asistir a ese encuentro que reunía a la flor y nata de las letras argentinas. En esa y en anteriores ediciones, por allí desfilaron Borges, Mujica Lainez, Abelardo Arias, Oscar Hermes Villordo, Marta Lynch, Ulises Petit de Murat, Graciela Maturo, Eduardo Gudiño Kiefer, Horacio Salas, Silvina Bullrich, Guillermo Wailot, Romilio Rivero, Ernesto Sábato. Y me quedo a mitad de camino, tendría que recordar más, pero son los que han llegado a mi memoria. Una de las conferencias centrales de aquellas jornadas era anunciada con el título ¿Cómo escribí Marzo? Y Manuccio le dio comienzo con la chanza ¿Cómo? ¿Escribí Marzo? Y otras variaciones sobre la novela que era un éxito de ventas, pero cuya versión operística no tardaría en sufrir los avatares de la censura. Ahora han pasado 50 años desde que Losada publicó Manifestación de Bienes. Es el tiempo que Borges aconseja dejar transcurrir antes de abocarse a la lectura de una obra nueva. Solo vale la pena leer libros que hayan superado los 50 años, señaló. La poesía de Antonio pasó esa prueba de fuego y nos convoca con poemas memorables. Antes de este libro había escrito Luz de sueño, Camino de canciones, El alba en las manos, La soledad y el canto y Umbral del horizonte. Luego publicó Inventario, Línea de sombra, El vaso de agua. También dio a conocer varias plaquetas y 4 antologías, una precedida por un estudio de Ángel Macei, otra con prólogo de María Rosa Lojo, la tercera con el sello del Fondo Nacional de las Artes. La última fue recientemente editada por esta academia en su colección de poetas argentinos e incluye con justicia a Antonio en el catálogo donde se encuentra su admirado Enrique Bange. A estas publicaciones se suman varios libros en prosa, entre los que quiero destacar las deliciosas crónicas de los viajes y los días, más 3 antologías de poetas argentinos. La primera dedicada a su maestro de los años mozos, el poeta José González Carvalho. Otro libro singular, casi inhallable, lo muestra en el Olimpo de los preferidos por el lector. Me refiero a la antología consultada de la joven poesía argentina. Editada en 1968, con prólogo y según idea de Héctor Janover. Fruto de una consulta efectuada a más de 100 poetas, lectores y estudiosos de la poesía, debo decir con orgullo que fui objeto de la consulta, fueron seleccionados 8 jóvenes poetas del entonces Parnaso argentino, entre quienes nuestro poeta sobresale junto a los nombres de Rodolfo Alonso, Juan Gelman, Alejandra Pizarnik, Horacio Salas, Alfredo Beiravé, Oscar Hermes Villordo y María Elena Walsh. En el informe preliminar, Antonio formula su credo poético. Quisiera que mis versos no sirvieran únicamente para sorprender o desconcertar, sino para emocionar, o si se prefiere, para cumplir con la única y verdadera misión social de la poesía, crear valores que eleven espiritualmente al hombre. Si el título de un libro es una clave interpretativa, y yo creo que lo es la primera clave interpretativa, la sucesión de títulos que componen la obra en verso de Antonio deja ver una trayectoria que va del descubrimiento del mundo, de la propia persona y de las cosas, a la reflexión sobre lo que se ha dado en llamar el sentido de la vida, y que en su caso bien puede ser denominado el sentimiento de la vida. Aquello que confiere calor y dirección a nuestras vidas y en cuya virtud nos conducimos como guiados por una luz interior. En oposición al axioma de Valéry de que el sentimiento es un mal cantor, Antonio toma partido por la tradición celebrante, poniéndose del lado de la reconvención machadiana de que el intelecto nunca ha cantado.
y a esta convicción ha permanecido fiel durante toda su vida, argumentando razones genéticas que pasan por los siglos de sangre valenciana que andan por sus venas, en las que prima el espíritu contemplativo, voluptuoso, estremecido por el tiempo. Así tenemos que sus primeros títulos hablan de sueño, camino, alba y horizonte, mientras que los más recientes se observa la elaboración poética de lo que se tiene y lo que se pierde, y de lo que estando en el dominio del pasado es recuperado por el don de la memoria. O sea, un inventario, como señala en uno de sus títulos, y un ajuste de cuentas con la temporalidad, donde lo vivido, tanto como lo soñado y lo disfrutado, juegan un papel decisivo. Antonio se detiene en la labor de las horas y en la congoja de no poder retener los instantes en que la vida se prodigó. Por eso no es extraño que los libros iniciales evoquen las estaciones, la infancia y los viajes. Hay en ellos poemas sobre Roma, Florencia, Barcelona, Venecia, Toledo, Granada, Santiago de Compostela, Moguer, Brujas, París, y que en la sabiduría de los otros leamos alusiones a la simetría del mundo, en la que cada cosa contiene la efusión del milagro, a la mitad del camino de nuestra vida, según el célebre Acápite de Dante, a la vejez, a los poetas, a la poesía, y también a los hijos, que son mencionados por sus nombres y evocados en un poema que debe estar y está en todas las antologías. Me refiero a Piedra Libre, en el que el padre se entrega con sus hijos al tradicional juego de escondidas y mientras cuenta, la cara vuelta contra la pared, sus hijos crecen, van por el mundo, suben escaleras, se enamoran, estudian geografía. Cuando termina de contar, el padre entre los cuartos apenas ve quién apagó las luces, se pregunta. Los invita a dejar sus escondites, los hijos regresan. ¿Cómo han crecido? A contar, los exhorta. Y ahora son ellos quienes se apoyan contra el muro, hundida la frente entre los brazos, y cuentan. Cuando terminan de contar, buscan al padre y el padre no aparece. Se ha escondido debajo de la tierra, concluye. Yo creo que, ahora me doy cuenta, que siempre he sostenido que un poema no se lo puede contar, ni se lo puede interpretar, sino que hay que leerlo y vivir esa experiencia. Pero esta poesía es tan particular que aún permite esta intromisión mía, porque les estoy contando lo que dice el poema y tomando apenas algunas líneas textuales. Pero seguramente le vamos a pedir que Antonio lo lea después ese poema, porque es ya forma parte de la antología universal ese poema. A medio camino entre la efusión sentimental y el testimonio emotivo, Manifestación de Bienes rescata para la poesía un concepto de las ciencias contables. En ejercicio de dicha licencia, Antonio anticipa el propósito de hacer también él el examen de las sumas y las restas, solo que su finalidad no persigue efectos patrimoniales, sino la decisión de fundar las bases de un acuerdo con el mundo. Quiero decir, de alcanzar el horizonte donde la vida se reconcilia con los límites y resigna la pena. La fuerza comunicativa de sus imágenes enseña un movimiento que va del conocer al exponer. Ver, conocer y describir lo que se ve se convierten en el impulso que anima el libro. Pero cabe resaltar que se trata de una declaración de bienes, quiero decir, esto es, de valores, de tesoros, que son tomados en la dimensión más elevada del amor, la amistad, la veneración. Hay poemas dedicados a la música, habla en otros del amor-pasión y del amor-creación, y en no pocos recuerda a poetas y pintores. Corresponde examinar si este libro, que fuera escrito cuando éramos jóvenes y hermosos, como tantas veces le escuché ironizar a Antonio, contiene lo que habrán de constituir sus preferencias, su estilo reconocible, su tono. Me anticipo a decir que sí, que en su temprana épica están sembrados los pequeños y trascendentes episodios que pueblan su obra gruesa, los que permiten distinguir una voz donde la melodía importa tanto como la letra y en lo que los estatutos del sueño son tan reales como las posesiones diurnas. Voz que lo muestra dando comienzo al poema a partir de un acontecimiento
que es desarrollado con deliberada nitidez hasta arribar a una imagen que encierra el secreto de la vida y de la poesía mismas. Leo el poema Vagas habitaciones del libro Manifestación de Bienes. Es un soneto. Vagas habitaciones, se me olvido descendiendo en la sombra de mi sueño. Retrocedo y las manos de un pequeño acarician mi voz de bienvenido. Vuelvo a las cosas, oigo aquel tañido, lámpara, mueble, cielo raso, leño, álbum que embellecías el ensueño, fiebres y lluvias, rostro sonreído. Solo me basta esta penumbra lenta y el aire gris de las fotografías. Sopla en mi voz de flora cenicienta un hálito entre música y fragancia, y en un paisaje de calcomanías reconstruye una fábula, mi infancia. Son versos que deben ser leídos deteniéndose en los detalles, los divinos detalles de los que hablaba Nabokov, que en su rilkeana escenografía están aquí constituidos por vagas habitaciones, lámpara, muebles, cielo raso, leño, fiebres y lluvias, calcomanías, y que en los poemas que sobrevendrán a este tendrán la imagen de esa primera cana, es el título de un poema, que da la medida de nuestra edad, del otoño como figura eminente de la caducidad de aquellos bienes, de la sala de espera, otro de sus títulos ulteriores a este libro, sala de espera, que es la representación del espacio de ansiedad y recapitulación que en algún momento fatalmente nos asalta, de la muerte de la poesía en las improbables palabras de Milan Kundera. Ante la conciencia de la finitud y cuando ya no hay respuestas, Requeni opone la decisión de continuar haciéndolas, como en el poema El vaso de agua, donde la práctica de poner en las noches un vaso de agua a su lado al acostarse es sobrelevada a la benéfica presencia de su madre como algo puro en medio de la noche. Corriendo el riesgo de incurrir en una afirmación tautológica, me animo a decir que Antonio es un poeta de poemas, queriendo significar con ello que cada composición suya es una obra definida, claramente enmarcada en circunstancias de tiempo y lugar, en la que los hechos y los sentimientos son nombrados sin rodeos. No es un poeta de climas ni que se demore en el goce estilístico. Para él el mundo exterior existe, y en el mejor sentido malarmeano, el destino de la palabra es expresarlo. Si hace pie en sitios literarios, es para poner a prueba la condición paliativa de la poesía. De hecho, toda su obra es un admirable entrecruzar de la vida con la literatura, a fin de dejar en claro que la forma literaria es la expresión más definida de aquella. Debo repetir el contenido de poemas esenciales como los antes mencionados, en virtud de los cuales el inteligente crítico que fue Javier Aduriz lo puso a la cabeza de la escuela que dio en llamar de los posclásicos. Esto es, una literatura que luego de los cambios observados en el siglo pasado, guerras, vanguardias, resurgimiento de antiguos ismos, el neorromanticismo, el barroco, el epigrama, la poesía del intelecto y de sesgos coloquiales, aprovecha el manantial literario en todo lo que sea portador de energía. Una poesía que trabaja para que las palabras dejen oír la vibración de aquello que, originado en la vida, mantenga el nervio de la vida. Una escritura donde la musicalidad del verso y el uso de la imagen son retomados en aras de otra música y otra simbología en las que la calle, el barrio, las lecturas, el arte, la cultura, los hechos diarios se constituyen en fuentes de la creación poética, y que si echa mano de preceptivas tradicionales solo es para tomar la dimensión de su caja, del soneto su apretada síntesis, del endecasílabo la estructura silábica. En esta escuela el minimalismo, tanto como el nonsense y la sobrecarga del barroco no tienen lugar. Ni lo abstracto ni lo hermético están en su proyecto, como no lo están en la poesía de Antonio Requeni. En la obra de nuestro poeta, las palabras parten de la experiencia cotidiana y vuelven a ella.
De su campo semántico emerge una confianza que se abre paso con la fuerza de la vida vivida. Así, cada libro se convierte en una sucesión de momentos compartibles. Hay, eso sí, urgencia por manifestar el ruido de fondo de una época a cuyo compás nace ese viejo intérprete que es el corazón. Y aunque cambien los temas, y de las islas Eolias, Taormina o Agrigento, pase al mercado de pulgas de la porteña Plaza Dorrego, su verso permanece idéntico, claro y definido. En línea con el dictado de Raúl Gustavo Aguirre, se trata de una poesía que no es vertical ni mental, como éste alguna vez apostrofara, sino desnuda ilusión de canto, y en su intento de esclarecer el misterio, entusiasta guardiana de la lengua. Omito el nombre de los poetas a los que Aguirre se refería, porque fue una de las rencillas literarias que se suscitaron hace años entre 3 o 4 grandes poetas argentinos. Pero me veo en la necesidad de recordar el hecho para enrolar la poesía de Requeni en una corriente que permaneció inmune a las variantes intelectuales que también componen el panorama de la poesía argentina y universal. Yo aspiro a escribir de manera transparente, nos ha dicho, y esa transparencia es la donación que él hace a la poesía argentina. Para concluir, permítanme agregar una postdata. Quiero esta ocasión que pueda medir los años de la amistad con Antonio. Una postdata muy subjetiva, muy personal. Estos años de amistad con Antonio bordean los 50, como los que ennoblecen el libro que hoy homenajeamos. Fueron gratificados por viajes, amigos comunes y cumpleaños compartidos. Con las crónicas de los viajes y los días, Antonio fue mi bitácora de viajero. Y en jornadas que han quedado grabadas en mi memoria, el incansable caminante con quien en el rumoroso invierno de 1980 recorrimos con nuestras mujeres París, Bruselas, Brujas, Londres. A propósito, quiero decirte, Antonio, que todavía guardo para nuevas aventuras el paraguas de tela beige bajo el que buscamos el perfil de Sartre en su ventana de la Rue Bonaparte o la Rue Saint-Benoît, no recuerdo bien, con el que marchamos por Saint-Germain-des-Prés hacia el Boulevard Saint-Michel detrás de los pasos de Hemingway, y el que en altas horas nos dio un aura mágica de poetas mientras cruzábamos los puentes de París como metáforas de un destino que nuevamente nos reúne. Me encantan estas declaraciones de amor. Bueno, estoy encantado de estar en este homenaje a Antonio Requeni, querido y viejo amigo. Y estas pocas páginas que voy a leer las he titulado El poeta desobediente, con la esperanza de tener algo de razón. No es fácil saber qué hacíamos hace 50 años. Y sin embargo yo sé que estudiaba Derecho aquí en Buenos Aires y que uno de esos días de aquel año asistía a la presentación del libro Manifestación de Bienes de Antonio Requeni. De modo que si estoy ahora en la Academia Argentina de Letras rindiendo homenaje al amigo, y precisamente por ese libro, tengo que aceptar que algo a favor me ha beneficiado, que hay alguna coherencia en una vida ya larga. Apollinaire, en un poema dedicado a Andrés Salmón, definió la amistad como un río que nos fertiliza, y yo siento
que esa buena corriente ha recorrido toda mi vida en la amistad con Antonio Requeni. El hecho fue que en la librería Atlántida de la calle Florida, una librería que ya no existe, Ángel Macei presentó hace 50 años este libro en un acto en el que Carlos Mastronardi también presentaba un libro de Jorge Calvetti. Y yo, para entonces un muchacho, asistí a esa reunión con asombro de descubridor, porque esa fue con toda seguridad la primera vez que asistí a una presentación de libros. No era por entonces una ceremonia tan frecuente en Buenos Aires, y en Salta, de donde yo venía, era directamente inexistente. Hoy parece increíble que esa costumbre haya tenido comienzo alguna vez, siendo como es hoy un acto tan cotidiano en esta ciudad. Ortega y Gasset aseguraba que a las 7 de la tarde en Madrid o das una conferencia o te la dan. Y nosotros podríamos, con todo derecho, parafrasear su dictamen y decir que hoy en Buenos Aires, a las 7 de la tarde, o presentas un libro o te lo presentan. Y en esto, como en el desafío evangélico, el que esté libre del pecado, que tire la primera piedra. En esa época no era así. Las presentaciones de libros eran una reunión más excepcional. De ahí que aquel hecho, la presentación de 2 libros fundamentales y la presencia de los protagonistas mencionados, haya tenido un carácter fuerte de la mayor contundencia. Antonio Requeni me ha parecido siempre un poeta desobediente, y releyendo ahora su libro, veo que mi percepción se parece a la verdad. En una época como la nuestra, marcada a fuego por la ruptura formal, él eligió no sentirse obligado por ese mandato de época y ser un maestro del verso clásico. Hizo inevitables incursiones por el verso libre y demostró que lo usa con solvencia. Pero si es cierta aquella buena frase de Jean Cocteau que dice: donde mejor canta el poeta es en su árbol genealógico, hay que saber que el árbol genealógico de Requeni entierra sus raíces fuertes en la vieja poesía castellana. La procedencia literaria de Requeni recibe sus jugos y sus mejores frutos de Quevedo, de Lope de Vega, del conde de Villamediana, de Góngora. Y en la disputa española entre Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, él tiene la sensatez de quedarse con los dos. No creo necesario agregar una larga lista de poetas argentinos que tienen el respeto de Requeni, ya que él mismo los ha nombrado muchas veces. Por eso solo citaré a Lugones, a Borges, a Nalé Roxlo, con quien mantuvo una vinculación de barrio, y al injustamente olvidado González Carvalho, sobre quien Requeni escribió un libro lleno de amistad y agradecimiento. Antonio Requeni, como todo poeta contemporáneo, es consciente de sus precedentes, sabe de dónde viene, qué prefiere recoger en su cosecha, y por lo tanto sabe hacia dónde va, o por lo menos hacia dónde quiere ir, dejando que también lo imprevisto ocurra, como es inevitable. El poeta cuenta con esos precedentes, los usa, revisa, exhibe, y el lector también los conoce. Tal vez habría que hablar que hablo de un buen lector, con la sospecha de que la poesía casi no admite otro tipo de lector. De todas maneras, el lector de Requeni, además de saber bucear en la poesía contemporánea, tiene que contar también con que el siglo de oro existió, tiene que haberlo paladeado, y hasta le conviene ser algo ducho en los meandros de ese endecasílabo que sostiene su árbol genealógico. La siguiente definición de Valéry parece haber sido concebida pensando en Requeni. La poesía es el ensayo de representar o de restituir, por medio del lenguaje articulado, esas cosas que tratan de expresar oscuramente los gritos, las lágrimas, las caricias, los besos, los suspiros, etc. Quiero decir que para Requeni la poesía sirve para que la emoción circule, para que los sentimientos se muestren y den en el blanco, que tengan una buena dirección y finalmente lo mejor, que favorezcan una buena calidad humana. Entendiendo esto, como lo dijo Shelley, mejorar al hombre, pero no dando sermones.
no hay ningún didactismo en la poesía de Antonio Requeni. Requeni entiende el hecho de escribir como una totalidad, pensamiento poético con mucha carga de autorreflexión, a lo que hay que agregar el rescate del sentimiento, de la aflicción, del dolor, de lo que habla la gente cuando tiene necesidad de comunicarse de verdad. Por eso mismo, Requeni encuentra en la forma clásica su mejor aliado. Puesto que va a hablar de sentimientos y puesto que la emoción va a estar a flor de piel, no quiere de ninguna manera que se convierta en exceso. Y en el verso clásico encuentra la manera de sujetar el desborde, de evitar el espectáculo del llanto en público, de eludir la catarsis, cuando la catarsis, más que en poesía, se convierte en derrame. A Requeni no le gusta la impudicia, y el uso de la forma tradicional es entonces una reserva de pudor, para que los sentimientos no se muestren como sentimentalismo, para que una emoción conserve su intimidad y no caiga en telenovela o en exposición alterada de las pasiones. No hay mejor garantía para precaverse del exhibicionismo que una medida, un tono, una prosodia austera y finalmente un dominio de la antigua sabiduría. Esta es para mí la clave de su poesía. Hay otro aspecto de la poesía de Requeni que quiero mencionar porque me parece ineludible: su porteñidad. Por supuesto, tiene que ver con algunos temas, pero también con las menciones al paso, casi sin darse cuenta, como si un inventario de cosas se colara involuntariamente y configurara la cara oculta de una ciudad. Por ejemplo, en este poema, que es en sí mismo una manifestación de bienes, sin estruendos ni alaracas. Mi patria era un jardín, el recatado cosmos que florecía en un cantero, las hormigas al sol y el jazminero con sus estrellas de candor mojado. Era el predio fecundo, verdadero, de ese niño tristón que se ha quedado para siempre a mis ojos asomado, aquel país que en nieblas recupero. Años, vientos, lloviznas quejumbrosas doblegaron la música encendida de unas frondas con luz y algunas rosas. Hoy, al mirarlo, entre los dos advierto que flamea un crespón de despedida, pero no sé quién de los dos ha muerto. Me gusta recordar el poema que he leído, porque además de ser una semblanza íntima, habla indirectamente de Buenos Aires, de patios y canteros, que no sé si es un Buenos Aires muerto, pero que Requeni, como muchos poetas de esta ciudad, recupera con un sentimiento muy serio. El amor por su ciudad es permanente en su obra poética y en su prosa. Por eso Requeni tendrá que ser recordado en cualquier estudio serio o antología honesta que se haga sobre esta ciudad. Y así será, porque ya está siendo recordado por las paredes de Buenos Aires. Hace pocos días he leído un poema de Requeni en una pared de la Plaza Dorrego de San Telmo. Y si las paredes opinan, hay que atenderlas. Digo esto porque no hay poeta que no quiera ser recordado por su tribu. La tribu que cada uno elige y que Requeni eligió por ley de gravedad. Y lo fue demostrando en poemas, anécdotas de barrio, charlas de café, crónicas periodísticas, memorias de las peñas, a las que fueron tan afectos los porteños, y a través de sus personajes. El Requeni cronista quedará para otra ocasión, pero no he querido dejarlo fuera porque lo he visto muchas veces en acción, tomando notas, apuntando un dato, memorizando una buena respuesta, para reproducirlo luego con una gracia insuperable. Su poesía tiene el sabor de lo bien hecho, con un estilo y una ciudad por detrás, no por costumbrismo, sino por pertenecer a un ámbito y estar orgulloso de él. El negro que estamos recordando, Manifestación de Bienes, tiene muchos poemas de amor, como el soneto número 9, el soneto de amor número 9, que tal vez, si me propongo, podría ahora repetir como cuando era muchacho y memorizaba poemas casi sin proponérmelo. Pero el amor no es un tema solo de este libro. En la poesía de Requeni, el amor se reparte en todos los asuntos,
porque Antonio Requeni escribe poesía para decirle al mundo que lo quiere, que quiere a la vida, a la gente. Y si no todo está bien hecho, él encuentra una aceptación secreta a través de la poesía. Es esta aceptación lo que ahora estamos celebrando. Bien. En primer término, buenas tardes a todos ustedes, a todos y a cada uno de ustedes, y gracias por haber venido. Cuando yo entré a trabajar en la redacción del antiguo diario La Prensa, en los años 50, me dijeron que la palabra homenaje era nada más que para los muertos, que para las personas a las que se homenajeaba había que emplear la palabra una demostración o un agasajo. Bueno, el hecho de que ahora se me haga este homenaje, unido a que hace 2 días, anteayer, cumplí 85 años, hace que me sienta un poco póstumo. A Jean Cocteau una vez le preguntaron para qué sirve la poesía. Y él respondió, no sé para qué sirve, pero la poesía en mi vida es indispensable. Yo podría decir lo mismo, pero no. Esta tarde yo sé para qué sirve la poesía. La poesía sirve para tener amigos como José Luis Moure, Rafael Oteriño, Santiago Silvester, todos mis colegas de la Academia de Argentina de Letras, y tener tantos amigos que han desbordado la sala Lugones, cosa que yo no esperaba. Este es un homenaje al que yo me resistí infructuosamente, pero bueno, ya está. Santiago tiene razón cuando dice que soy un poeta desobediente, porque bueno, efectivamente yo desobedecí a ciertas tendencias poéticas de mi época y he preferido seguir las tendencias de la época en que yo me formé, por supuesto incorporando elementos de las nuevas variantes poéticas de las últimas generaciones. Yo me formé con la generación del 40. La generación del 40 es la de los poetas que empezaron a publicar entre 1940 y 1950. Poetas neoclásicos, neorrománticos. Yo me formé con ellos y publiqué mi primer libro en el 51. Quiere decir que yo soy un apéndice del 40. Tal vez un apendicitis. Hace poco leí una frase de un poeta de la más reciente generación, donde decía que el lirismo ha muerto, que en esta época de la televisión por cable, de la radio FM, del celular, de la tablet, de WhatsApp, ya no hay tiempo para oír el laúd de un joven herido de amor. Yo no lo creo, yo estoy en desacuerdo con esa opinión. Yo creo que los avances tecnológicos, los actuales y los que vendrán, nunca podrán despojar al hombre de sus sentimientos. El hombre siempre va a traer sentimientos, va a experimentar la alegría del amor, la fugacidad del tiempo, el misterio de la muerte. Y mientras eso suceda, mientras haya sentimientos en los hombres, la poesía va a sobrevivir. La poesía, el lirismo y la poesía va a sobrevivir. Bueno, en el programa está anunciado que yo voy a leer algunos poemas.
debería leer Poemas de Manifestación de Bienes, que es el libro que ahora se está celebrando. Manifestación de Bienes no fue mi primer libro, fue el sexto, como dijo Rafael. Hubo en la década del 50 primero 4 libros, después Umbral del Horizonte en el 60 y en el 65 Manifestación de Bienes. Yo entonces era joven, delgado, esbelto, pero pasaron 50 años y envejecí, y creo que también han envejecido algunos de esos poemas, tal vez muchos, de Manifestación de Bienes. Así que prefiero leer algunos poemas de la última etapa, por lo menos de etapas más recientes. Yo he tenido la suerte de viajar mucho, bastante, y a mí me gusta viajar. Y los viajes me han estimulado mucho para escribir, pero sobre todo los viajes a lugares que para mí tenían una repercusión literaria, donde yo pude experimentar la emoción del tiempo y de la historia. Voy a leer un poema que se vincula con uno de esos viajes. Se titula Islas Eolias. Vengo del mar color de vino. En Taormina vi el mágico espectáculo del sol entre las rocas y a Afrodita jugando con la espuma iridiscente. Los dioses me ayudaron a escapar ileso de las fauces de Caridis y Sila. Ahora voy por la maraña de las calles de Lipari, Giobe, Giunone, Piccolo di Venere. Eolo es ese marinero con la frente surcada de oleajes que me mira impasible tras el humo de su pipa que borra el horizonte. Los viejos pescadores no conocen mi historia de viajero apasionado por la belleza y la nostalgia. Ignoran mis azarosas aventuras de hoteles y taxímetros en el país de los feacios. El tiempo y la memoria me persiguen y escucho una lejana voz recóndita, una luz que me atrae hacia su origen. Pero debo volver a mi ciudad. Mi nombre aquí siempre sería nadie. Mi esposa está esperándome y en tanto corrige infatigable las carpetas de sus alumnos. Allá están mis hijos con sus tablets y su computadora. Debo volver a lo que es mío antes que el don del sueño se aproxime con afelpado paso o me seduzcan con su engañoso canto las sirenas. Mi nave me conduce por el mapa de un intrincado laberinto donde al final recobraré mi rostro. Buenos Aires no es Ítaca, pero yo soy Urizas. Piedra libre. El padre juega con sus criaturas. La cara vuelta contra la pared y el brazo levantado hasta los ojos, está contando como si llorara. Y mientras cuenta, sus criaturas crecen, van por el mundo, suben escaleras, se enamoran o estudian geografía. Cuando termina de contar, el padre entra en los cuartos y revisa muebles. Apenas ve quién apagó las luces. Su voz, que ha enronquecido, los invita a dejar de una vez sus escondites. Y los hijos regresan, jubilosos. ¿Cómo han crecido? Son casi tan altos como los sueños que en su juventud solían desvelarlos dulcemente. A contar, exclama el padre. Los grandes siempre vuelven a ser niños. Y los hijos se apoyan contra el muro, hunden la frente entre los brazos, cuentan. Y mientras cuentan, 11, 12, 13, el padre se va haciendo pequeñito. Cuando terminan de contar, lo buscan, pero el padre no aparece. Se ha escondido debajo de la tierra.
sacó del libro. 160. El vaso de agua. Cuando me acuesto, desde que era niño, pongo a mi lado un vaso de agua. Al apagar la luz, si lo contemplo brillar en la penumbra, me imagino que el agua es otro nombre de mi madre. Y estoy seguro de que ya dormido, alumbrará el acuario de mis sueños. Sombra, misterio, música nocturna que bebo a lentos sorbos o me bebe. ¿Eres tú quien me sueña en ese extraño país donde algún día nos veremos? Dormir es un ensayo de la muerte. Por las mañanas, cuando me recuerdo, muchas veces el vaso está vacío y vuelvo desganado a la rutina de calles y de rostros mientras llega la oscuridad, el rito silencioso de llenar nuevamente el vaso de agua para ponerlo al lado de mis sueños y saber que allí estás, que me proteges, que hay algo puro en medio de la noche. ¡Bravo! Este Ganador es un poema que escribí hace muy poco tiempo. Es uno de los últimos. Se titula Octogenario. No quisiera despedirme de todo lo que amé, pero es preciso decirle adiós a la felicidad, al sol entre las hojas del verano, a unos versos queridos, a la música, a aquel niño que fui, aquel muchacho que anhelaba el amor y los viajes, el milagro del arte y la belleza. Estoy viejo, lo sé, pero estoy viejo. Los errores del cuerpo lo confirman, pero mi corazón herido se revela. Se resiste a pensar que todo acaba, que está cerca la noche y su misterio, la nada horizontal, toda la nada, eso que llaman muerte. No quisiera despedirte del diario despertar, de la costumbre del beso de los hijos, de mis hijos, del ser y estar entre la maravilla y la inconsciencia de vivir. Es cierto, estoy viejo, lo sé, pero aún me quedan las palabras que escribo y que me escriben para decir ahora lo que quiero. Estas tal vez efímeras señales de un hombre que pasó por este mundo. Bueno, para concluir, voy a leer Gratitudes, que sintetiza todo lo que yo quiero expresar esta noche ante ustedes. Gratitudes. El bosque, el mar, los pájaros, la estrella, el olor de la lluvia, los sabores, el color y el calor de las palabras, la mirada de un niño, el curso mágico del río del amor, profundo y dulce, la noche de los cuerpos, la memoria, el silencio, la música, la frágil perfección de la hoja y el insecto, un violín, una rosa, un epitafio, el zumo y el fulgor de la naranja, Garcilaso en el último crepúsculo, las doncellas románticas de Schubert, Chekhov y Proust, la Yourcenar, Fellini, San Antonio Machado y Federico, el sobrio endecasílabo de Borges, cuya cadencia imitan estos versos, el mar Mediterráneo de mi infancia, los absortos cipreses de Florencia, el banco de una plaza en Buenos Aires,
esta tarde feliz en la academia. Lo que no fue, lo que será, la incierta razón de lo que nace y lo que muere, en la piel el secreto escalofrío del misterio inacible, el ritual balbuceo del poema. Muchas gracias. Gracias a todos por su presencia y la Academia los invita a compartir el ganador del premio. Les voy a decir algo. Los poemas que yo he leído son de este libro, Poesía Reunida, que apareció el año pasado con el sello editorial de la Academia Argentina de Letras. Está a la venta muy barato, aprovechen antes de que se agote.